a esta Constitución le falta un rostro, que es el rostro del Perú. Empezando porque ni siquiera se reconoce, ¿no es cierto?, el aporte de las culturas quechuas en el país. Solamente se reconoce el derecho a la identidad étnica y la identidad cultural, se respeta el uso del lenguaje bajo determinadas circunstancias, se habla del respeto a las comunidades nativas, pero en esta Constitución en ningún momento se hace alusión al pasado histórico del país y a la base en que se sustenta esta nación, que es el territorio en el que precisamente se desarrolló una de las civilizaciones mayores de América. En consecuencia, la pregunta es, ¿qué ha pasado con esa civilización? ¿Dónde está la civilización quechua? ¿Acaso se ha seguido la práctica de los españoles de erradicarlos desde el punto de vista cultural? Ese es el gran problema. El problema es que necesitamos reformular desde la misma concepción el tema constitucional y empezar a considerar inclusive valores éticos que nacen de esa civilización. El no mentirás, el no seas ocioso, el no seas ladrón, debe aparecer como en el portal mismo de la Constitución y no aparece. Hay que rescatar esa multiculturalidad o esa pluralidad. No estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que se llegue a los ejemplos de la Constitución boliviana, que da la determinación a los pueblos indígenas, ni estamos pidiendo que se llegue a lo que plantea la Constitución ecuatoriana, que ha puesto como sujeto jurídico a la naturaleza, a la Pachamama. Y en este caso, cuando nosotros vamos a ver los recursos naturales para ir extendiéndose en los puntos de la actual Constitución y ver si es necesario volver a la 79 o sencillamente reformular otra, hay que ver que cuando se habla de recursos naturales, lo más que se dice en el país, que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos, que es patrimonio del Estado. Una visión patrimonialista, en época en donde ya el medio ambiente está jugando un rol decisivo, en donde el medio ambiente, ¿no es cierto?, se orienta a la utilización de los recursos naturales, atendiendo a todos los avances que hay en el conocimiento y en el manejo de los sistemas ambientales. Entonces hay que empezar a cambiar ahí. Hay que pasar, perdóname, de la situación del patrimonialismo al proteccionismo, a declarar a la protección de los recursos naturales. Pero entonces ahí, Carlos, tendríamos que plantearnos qué tipo de Estado, qué tipo de país, qué tipo de sociedad. ¿Qué tipo de modelo, qué tipo de estructura queremos, ¿no? Vamos a plantearnos. Mira, lo que dice Carlos con respecto a cómo se tipifica el Estado peruano es correcto. ¿Cuál es el Estado, cuál es la sociedad, cuál es el país, el modelo de país que en todo caso estás planteando tú en perspectiva de un cambio constitucional? En realidad esto tiene que ser materia de un consenso. Le habíamos pedido a Carlos Espinosa que nos ayudara a hacer un perfil de lo que podría ser un nuevo modelo de Estado. Pero este modelo tiene que ser evidentemente democrático, pero al mismo tiempo social. Empezamos por una democracia social. Este modelo tiene que ver, ¿no es cierto?, como un régimen económico en donde precisamente se deje de lado, diríamos, las posiciones que en ese momento se orientó la Constitución de 1923 en relación a lo que se llama al consenso de Washington. Estamos hablando de una economía participativa, una economía en donde la libre competencia evidentemente se mantenga, pero entendiendo que en este mundo actual la economía, el mercado no se reduce al mercado interno. El mercado en estos momentos es un mercado ya integrado desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del país con el extranjero. La economía nacional gira alrededor, ¿no es cierto?, de sus operaciones comerciales internacionales. Yo le decía a Eli que los precios de los commodities no se fijan en el país y los precios de los productos que se exporta, no se fijan en el país. ¿De qué libre competencia estamos hablando? Estamos entrando
a una economía estrictamente comercial, en donde las importaciones, ¿no es cierto?, y los productos que se traen son fijados en sus precios en el exterior y puestos en venta en el país bajo criterios del que distribuye o importa esos productos, y eso no es libre competencia. Estamos hablando en el país de momento en que hay posiciones dominantes por todas partes y no se protege al mercado en el punto de vista de su libertad, sino que se ha creado idea de economía participativa. ¿Cómo estas cosas pueden cambiar con una reforma constitucional? En cuanto al tema de las acciones de garantía, pedimos que se desjudicialice todo esto y se encuentren mecanismos de intervención directa de los ciudadanos a los efectos de poder, diríamos, analizar, criticar las iniciativas legislativas del Congreso, las iniciativas reglamentarias del Poder Ejecutivo, y de ese modo el ciudadano pueda sin mayor pérdida de tiempo hacer llegar y sentir su opinión. Y esos mecanismos hay que crearlos porque no es la vía el referéndum, no es la vía el plebiscito, no es la vía la iniciativa legislativa, tienen que ser mecanismos previos a la dación de las leyes, los mecanismos previos a la dación de los reglamentos. Hay que crear nuevas estructuras.